Bueno, les decía que es un gusto estar con ustedes. Soy Juan José Duto. Eh, Fui varias veces concejal de la ciudad de Neuquén. También fui defensor del pueblo y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y representante de Argentina ante la Federación Iberoamericana. Soy ambientalista y amigo de 350.org. Esto es una muy buena oportunidad y les contaré sintéticamente, según mi parecer, cuál es, digamos, la realidad en la zona que se denomina Vaca Muerta en un momento que se reinician las actividades de la misma y donde hay nuevas inversiones de empresas que trabajan fundamentalmente en Europa con serias restricciones a su accionar o prohibiciones a su accionar, pero hacen caso omiso en Argentina o en Vaca Muerta. Lo mismo pasa, decir, con los bancos o fondos de inversión. Esta Vaca Muerta, rápidamente diré que es una formación geológica de 30.000 kilómetros cuadrados que contiene importantes reservorios de gas y petróleo y que se ubica principalmente en la zona de la provincia de Neuquén, pero también en parte de las provincias de Río Negro, Mendoza y La Pampa. Y bueno, y vamos a dar por sentado de que todos conocemos que es la técnica de fractura hidráulica, conocida como fracking, y por supuesto las consecuencias que trae. Y trae muchas consecuencias negativas. Con respecto, por ejemplo, al impacto en las economías regionales, convivimos con altos precios de los comercios, alquileres, los fondos inmobiliarios de la zona que son acorde con los mayores sueldos de los empleados petroleros. Por lo tanto, la mayoría de los ciudadanos con menores ingresos se ve fuertemente perjudicado. Esto sucede desde siempre. Bueno, también existen poblaciones desplazadas del campo a la ciudad. Hay alquileres, repito, alquileres muy altos, imposible de pagar. Hay un aumento importante de viviendas precarizadas o precarias. Hay un incremento en la zona, en las localidades donde se asientan estas industrias, incremento sustancial de la criminalidad, hay un aumento de salas de juegos, de casinos y por supuesto también de la prostitución. Hay un colapso de los servicios sociales esenciales como escuelas, hospitales, salitas de primeros auxilios, jardines de infantes, etcétera, etcétera. Hay también, podríamos mencionar, una deficiente provisión de servicios esenciales tales como el agua potable, las cloacas, calles, rutas, etcétera. Bueno, y esta contradicción, ¿no? Que los grandes ingresos que tiene la provincia por regalías petroleras y gasíferas, evidentemente no se ven correspondidas con la realidad que sucede en cada una de las localidades. La provincia de Neuquén, a pesar de sus altos ingresos por regalías, es una de las provincias con más endeudamiento público del país. Es muy importante decir y marcar esa contradicción. Con respecto a otro tipo de impacto, que es el impacto ambiental, vamos a dar un solo ejemplo. Hay muchísimos, y podemos decir que en los años 2015 al 2018 inclusive, hubo más de 3.400 incidentes ambientales de distinta envergadura, producto de la actividad del sector. Solo en los 10 primeros meses del año 2018 se identificaron 934 incidentes en Vaca Muerta. Esta información es tomada por informe de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Neuquén, nada menos. Siguiendo con esta descripción, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció que hay centenares de miles de metros cúbicos de residuos tóxicos sin tratar y otros maltratados. En consecuencia, digamos, compromete el suelo, las aguas subterráneas, la salud y la vida de los habitantes de la región.
Denunciaron en alguna oportunidad, se han hecho varias denuncias a la empresa Comarsa, pero hay además más empresas cuestionadas, y denunciaron a funcionarios de la provincia, la empresa YPF, PAE, Chevron, Petrol y varias más. Realmente es, me entender, un verdadero desastre ambiental, lo que se suma que el impacto ambiental, económico negativo de la producción petrolera en áreas frutihortícolas. En este caso, ya vamos a entrar a hablar de esto. Fundamentalmente la provincia de Neuquén y Río Negro, por la producción gasífera y petrolera, decíamos que ha producido numerosos conflictos y genera un desplazamiento de la producción sana y limpia en detrimento de la cultura, digamos, del trabajo, del cultivo, de una producción sana, traída por nuestros inmigrantes hace decenas de años a estas provincias, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Un tema no menor son los numerosos y continuos movimientos de suelo en la zona de Sausal Bonito, pleno territorio de exploración y explotación. La localidad de Sausal Bonito está ubicada a cercanías del área de Fortín de Piedra. Digamos, hubo una continuidad y repetición de sismos ocurridos en dicha localidad, y los mismos podrían, hay estudios serios que ya, de la universidad, que ya los van a difundir, que estarían vinculados a la actividad petrolera y el fracking, sin dejar de lado la existencia de una falla en la mención, digamos, la existencia de una falla geológica que atraviesa este desplazamiento. A todo ello se le debe sumar una limitada, a mi entender, ineficiente y descomprometida intervención de los controles estatales y el escaso acompañamiento de los órganos jurisdiccionales, que cada vez que requerida por la población, la ONG, comunidades mapuche, parte de los cuerpos legislativos, municipales y provinciales, en realidad no tienen la actuación que mereceríamos todos nosotros. Hay una controvertida autorización estatal también para la empresa francesa Total Austral, que perfora un pozo de sal gas dentro del área natural de Aucamahuida, y ante reclamos de la justicia, siempre convalida el permiso estatal, ¿no? Así que estas son, digamos, las cuestiones que rápidamente podríamos nosotros describir del impacto social, económico, en la producción, en las comunidades mapuches, digamos, y en la población en general. Y también hablo de la población en general, que tiene que ver con las localidades de la zona, algunas en producción frutihortícola, cuando ya se empiezan a incorporar empresas en producción en la zona de los ejidos municipales de varias provincias. Evidentemente han reaccionado los consejos deliberantes, pero la justicia, cada vez que alguien va a la justicia, o los gobiernos van a la justicia, esta falla en favor de las empresas y el gobierno.